Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Feliz sábado. Buenos días, amigos, hermanos, queridos de Dios, amados del Señor, el Altísimo. Nosotros aquí una vez más, desde el 104.9 del dial, frecuencia modulada, en este espacio que va de 8 a 9 de la mañana, un día más, por la gracia de Dios, hablando de Él. De quién es Él, de cómo es Él, del carácter de Él, de cómo nos ha traído, de cómo nos tiene, de cómo nos cuida. Somos esto que somos, pecadores, y Él a nosotros, por su gracia, por su luz, y me sonrío porque me alegro de que, siendo quien soy, pueda hablar de quien es gloria, de quien es luz. Así que aquí estamos, en tiempo de esperanza. Un día más, una vez más. Nos falta uno de los compañeros, uno de la pata de la mesa, Néstor Noguera, a quien saludo a la distancia, y si llega, bueno, bienvenido. Casi como en el cielo, las puertas están siempre abiertas. Del otro lado del vidrio, Andrés, que siempre está atento a nuestras necesidades técnicas, está bien al aire para que vos lo escuches y nos prestes por lo menos un ratito atención cuando damos en el centro y hablamos de aquel que es nuestra gloria, Jesucristo. No solo es gloria nuestra, sino que es gloria de todo el universo. Aún los ángeles no caídos dan gloria y alabanza y se sostienen por el sacrificio de la cruz. Así que de Él hablamos, por Él estamos, por Él vinimos a contarlos y a contarles y a contarnos y a animarlos una vez más a ver su carácter, a explayarnos, a descansar en este día de reposo, hablando de su persona. Quien les habla, Walter Buceta, del otro lado del micrófono, quien nos asiste ahí atrás de la computadora y quien ha hecho muchas cosas para que este programa tenga más promoción todavía al respecto de quién es Dios, Jan Navarro. Feliz sábado. El hombre estudioso siempre... Vámonos. Nos levantamos y nos vamos. Habló el tipo y no puso resistencia. Espectacular, No puso ningún tipo de resistencia. No hubo que obligarlo, no hubo que empujarlo. Tal vez esté llegando la hora. Tal vez esté llegando la hora. Tal vez aparezca la nube en el cielo. Bueno. Así. El tipo serio, ¿viste? Sí, impávido, ahí lo está. pusimos en el centro y ya no le gusta. El tipo se pone recio. No quiere jugar de 5. No se baja de la moto. Él no quiere jugar de 5. Él quiere estar, viste, en el banco, viste, de ahí dirigiendo de atrás. No en la cancha. Bueno, falta uno, el tipo que ya habló, pero él estudia, siempre estudia, y es una gracia para nosotros porque cuando nosotros necesitamos de algún versículo, ¿a quién miramos? A Raúl Ibáñez. Buen día, oyente. Ahora que vos decías de la lectura, de esto, me vino a la mente ese pasaje, viste, porque siempre hablamos de que yo tengo pasajes en la cabeza. Cuando a Pablo le dijo, las muchas letras te han vuelto... Te volvieron loco, Raúl. Estás loco. Sí, es así, Raúl, sí. Pero yo no lo digo porque sé que tampoco él recibe alabanza al cohete, aunque nosotros los seres humanos nos gusta, pero lo digo porque he sido testigo de muchos años de compartir con mi hermano y esta broma tiene fundamento de alguna manera, ¿no? Gracias por el mate. Así que abrimos este programa y te esperamos para que estés con nosotros. Llamanos al 4264
0648 42640648. Esos son líneas, perdón, eso es línea al aire. Vuelvo a repetirlo. 42 64 0648. Si querés hacer algún comentario al aire, te esperamos. Voy a pasar la serie de mensajes. SMS, si nos querés mandar un SMS al 11 69 09 3500. WhatsApp 116909 3500. Yo lo sigo repitiendo, nunca hemos recibido nada, pero por las dudas te mando esa forma de comunicarnos para que vos también tengas otra alternativa o una opción. Las líneas rotativas son para que hables con Django o con cualquiera de nosotros, el 42 64 0686 4264 0686. Salimos por cadena JCB. Sí, Jesucristo bendice. Vos sabés que me lo había fijado mnemotécnicamente, dije Jesucristo bendice. ¿Cómo no puede ser que siempre me esté equivocando? Pero como parece que la opción en mi cabeza es JBC y es al revés, es invertida la letra, JCB, Jesucristo bendice. Especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina. 92.1 San Clemente del Tuyú, que vamos a andar pronto por ahí con mi hijo cerca de... En realidad vamos a estar en la localidad al lado, en Mar del Tuyú. 92.1 San Clemente del Tuyú retransmitimos. Y Zorobabel en amplitud modulada AM 1540 Monte Grande. También tenemos el www.radiojcb.com.ar, por lo que muchos nos escuchan a través de internet. Gracias a todos aquellos que likean, que me mandan mensajes a través de una página que tenemos ahí creada en la radio o del grupo mismo de Facebook. Dicho todo esto, tengan sus Biblias a manos, porque vamos a seguir hablando de cómo es el carácter de Dios y cómo se intenta, nunca me sale esa palabra, tergiversar, claro, versar una cosa distinta de lo que Dios no es y nunca ha sido. Nosotros sabemos, inclusive hasta por los 10 mandamientos, que nuestro Señor es amor y es dar. Su naturaleza es de dador, de padre. Y así es que hemos ido cada vez más nosotros creciendo en la visión de lo que es desde su trono de gracia nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Así que tengan sus Biblias a mano porque vamos a andar, no sé por dónde nos dirá Raúl. Sí. Vos sabés que vos hablabas recién de la definición de la palabra tergiversar. Y esto no es algo nuevo, porque el autor y consumador de la tergiversación es el enemigo, es Lucifer en los cielos y Satanás en la tierra. Cuando él comenzó su batalla en el cielo, su rebelión contra el Padre, y llevó adelante su lucha tergiversando el carácter de Dios. Así fue su lucha que él tuvo, porque él no estaba de acuerdo en los cielos con el gobierno de Dios o con las leyes que tenían ese reino, y él quiso, de hecho lo hizo, lo llevó a cabo. ¿Y cómo lo llevó a cabo? No argumentando, no dialogando, sino que tergiversando lo que Dios decía. O sea, que así arrastró a las 3/4 partes de los ángeles. Eso lo tenemos en el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿cómo el hombre, a través de 6.000 años después de la no sé cuántos después de la caída, ¿no? Pero más o menos 5.000 y pico, 6.000 años, cómo ha ido conformando algo que se parece a Dios pero no es Dios, ¿no? Que a mí eso me asombra. Para poder hablar y dialogar, consumó el engaño a través de la serpiente. Claro, hacen mostrando la verdad para que fuera puesta a la luz lo que es la mentira. Y bueno, fíjate vos, Walter, amigos y oyentes, de que la persecución de
los hijos de Dios, aquellos seguidores de Jesús, Satanás encabezó la persecución contra aquellos que estaban del lado de Jesús. Y fíjate que lo hizo a través de la violencia. Claro, no se contentó con conformar un gobierno como él quería, como él quiso, sino que además persiguió la verdad. Claro, ahora cuando esta verdad empieza a salir y empieza a ser predicada, mostrada, anunciada, él se pone en contra de eso. ¿Y cómo se pone? Ya no como una figura bonachona. No fue a dialogar con aquellos que tenían esa verdad, sino que ¿qué hizo? Utilizó al Imperio Romano o a los hombres, después utilizó a los dirigentes religiosos judíos para producir la persecución, la muerte, la tortura. Ese era el método que en su momento utilizó Satanás para poder acallar esa voz, usando hombres, viste, el Imperio Romano, los dirigentes, porque entre ellos estaba Saulo de Tarso, Pablo. Claro. Él fue un instrumento de Satanás para poder perseguir, hacer acallar esa voz. Acuérdense, amigos y hermanos, de que en el libro de los Hechos, viste, está clarísimo, y él mismo lo dijo en sus declaraciones, que él persiguió a la iglesia de Dios, entraba a las casas, arrastraba, los llevaba presos. Bueno, uno lo lee, viste, así, viste, bueno. Claro, parece como un hecho, un cuentito nada más. Claro, Parece algo literario, sí. No literal. Claro, no nos detenemos a ver la gravedad o la profundidad de lo que significaba ese hecho. Claro, nosotros estamos acá con el diario del lunes, viste. La muerte de Esteban, él tenía las cartas en las manos y los otros lo estaban apedreando, y él el decreto para darle para la muerte, sí, pero por eso. Y estamos hablando de un líder, ¿no? De alguien. Bueno, pero detrás de eso, ¿quién estaba? ¿Quién está? ¿Alguien que no se mostraba? El promotor. El autor intelectual. Exactamente, es Satanás. Ahora bien, él siguió utilizando ese método de persecución, de muerte, de tortura, pero no le daba resultado, porque cuanto más se perseguía a los cristianos, más se extendió el evangelio. 300 y pico de años, claro. Porque es más, tuvo que cambiar la táctica, ¿no? Y el Señor ya lo había anunciado que él iba a cambiar la táctica. Y la cambió. Entonces ahí viene lo que vos dijiste, bonachón, viste, por lo que decía. Entonces aparece con una imagen de bueno, viste. Y bueno, ahora vamos a reunirnos, vamos a dialogar, viste, vamos a congregarnos, viste, todo. Y lo que hizo fue una ensalada total, y arrió a los cristianos y los puso en un templo, porque los puso en un templo. El templo no existía, nunca existió un templo como nosotros lo conocemos hoy día en nuestro diario andar. Los cristianos se reunían en casas, compartían la palabra de Dios, compartían los alimentos, las necesidades, no había un templo. Y eso lo llevó adelante el enemigo para poder, es como yo digo, es un pensamiento mío, como para poder juntarlos allá, y bueno, ahí se me quedan. De hecho, en perspectiva, y si lo estudiás, el templo fue un motivo de conflicto siempre. Y en la actualidad, aquellos que tenían el templo inclusive permitido por Dios a David terminado de construir por Salomón, lo único que quedó es una pared, y lo siguen pidiendo y el Señor no lo concede más. Sí. Y esa gente sigue peleando por esas piedras. Sí, bueno, pero por eso te digo que detrás de todo hay una estrategia, una estratagema de este gran enemigo de Dios, porque es un enemigo de Dios, no es un enemigo nuestro. Nosotros en algún sentido no tenemos nada que ver. Claro, porque el conflicto... Es decir, él tiene problemas con nosotros como hijos de Dios. Claro, como consecuencia, como que somos creación de Dios. Como creación de Dios, pero no somos el objeto. No. El objeto es Dios, ¿viste? Claro. El terminar con su... De hecho, siendo más sutiles, el objeto es Cristo.
Bueno, sí, que el objeto, su conflicto es el mismo Jesús. Cristo es Dios, estamos hablando del mismo, de lo Claro, mismo de Dios. sí, Esto claro. me hace acordar la propaganda en la televisión, ¿viste? Dice, para con la dulzura, ¿viste? A Coco Silly. Claro. Pará con la dulzura. Bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Claro, el Señor lo ve, ¿viste? Pará, eso no, y te mato, ¿viste? Satanás tiene un conflicto grave, ¿viste? Con él. Por eso va tomando formas. En el libro de Efesios, para... Acompáñennos con sus Biblias. por en favor. el libro de Efesios, en el capítulo 6, Pablo ahí hace una descripción y que dice, o Dios a través de Pablo, dice algo que nosotros no lo tenemos en cuenta y produce lo que se está produciendo hoy. ¿Qué quiero decir? Vamos a leer el capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense acá, Dios es clarísimo, que yo no tengo un conflicto como Walter porque pensás distinto a mí. Claro. O con Andrés, o con Jan, con quien sea. Ese no es un conflicto. No es un conflicto presentado a los hombres para que luchemos en carne y sangre. Claro, por vos ideas. no crees esto y nos peleamos y discutimos sobre doctrina, sobre lo que es esto, si es el sábado, si la ley está, si no la ley no está. No es y Satanás es tan astuto que llevó a ese terreno, lo llevó. Y nos peleamos entre nosotros. Claro. Sí, sí. Y Dios dice, ustedes no tienen lucha contra carne y sangre, contra potestades, lo que no se ve. Está detrás de eso. Por eso te digo, es tan astuto que nos ha hecho caer en esa trampa en la cual estamos peleando nosotros entre nosotros. Y fíjate vos lo que está pasando en nuestro país, ¿viste? Es algo similar, ¿viste? Dos pensamientos. Y vos decís, pero ¿cómo? No, la gente se insulta, se lastima. Bueno, pero recién lo hace. Los seres humanos a que tengamos conflictos unos con otros. Vos no pensás igual que yo, te mato. Porque en el fondo te quiero matar. Sí, sí. El otro día allá en la feria en la cual yo trabajo, se agarraron y no se mataron porque, viste, lo separaron. Un kirchnerista con un macrista. Porque uno pensaba una cosa y otro otra. Fíjate vos, una locura total. Porque yo, más allá, viste, del pensamiento político, si está bien o si sos de uno o sos de otro, no estamos discutiendo eso, viste, sino que estamos discutiendo las consecuencias. Lo mismo que vos y yo acá, o cuando nos encontramos con un pentecostal, un testigo de Jehová, un católico, y no pensás igual que yo. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica en su momento, persiguió. Claro, la Inquisición, ¿no? La Inquisición, bueno, fue la Inquisición la que hizo Pablo también. Pablo hizo lo mismo. Claro. Persiguió aquellos que no pensaban igual que ellos. Y eso, lo que quiero decir, bueno, que detrás de todo eso está... Por eso, perdón, discúlpame, Raúl. Por eso el Señor, cuando lo voltea del caballo, la primera pregunta es, ¿por qué me persigue? Exactamente, ¿por qué me persigue? Y fíjate vos que dice que... muy buena vuelta, porque vos fíjate, cuando nosotros leemos la Escritura, y si analizamos, viste, lo que estaba pasando, dice que Pablo pide cartas, autorización a los dirigentes, fíjate vos, a los dirigentes, para ir a buscarlos y a traer los prisioneros. Y dice que él sale a perseguir a los cristianos. Y Jesús, como bien dijiste vos, cuando se le presenta, no le dice, ¿por qué perseguís a los cristianos? ¿Por qué perseguís a mis hijos? No dice eso. ¿Por qué me perseguís a mí? Fíjate. Porque en el fondo, no era Pablo tampoco. Era Satanás que estaba persiguiendo a Cristo, ¿viste? Por eso que... Y otra vez la palabra se confirma. La lucha
en términos espirituales en los lugares celestes. Claro, exactamente. Y eso es lo que el enemigo sigue tirando sombras, ¿viste? Sobre esta tierra, ¿viste? Lo traslada confusamente entre nosotros. Entre nosotros, ¿viste? Y entonces se termina tergiversando. Y lo logró, ya sí, lo ha de hecho logrado, lo logra, lo sí. logró, Por eso ¿viste? en Mateo 24 el Señor dice, bueno, se levantarán guerras uno contra el otro, pero no se turbe vuestro corazón. Vos sabés que, vos fijate que hay un hecho que quisiera compartirlo. Eso está en el libro Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Les damos un poco de tiempo a nuestros oyentes, si es que alguno se está sirviendo con la Biblia. Primera de Reyes, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Lito? Antiguo Testamento. Eso viene el libro, después de los primeros 5 libros, después viene Josué, Jueces, Samuel, y después de Samuel vienen los libros de los reyes. Y allí está, Primera de Reyes, capítulo 22. Allí en ese capítulo está, va a mostrar un episodio. No lo vamos a leer todo, pues es muy largo, pero vamos a tratar de sacar lo jugoso, ¿no? El pueblo de Israel ya estaba dividido en dos. Y una parte estaba comandada o gobernada por Acab, el rey Acab, y otra por el rey Josafat. Claro, Acab estaba en Judá, ¿no? ¿Eh? Él gobernaba la provincia de Judá, lo que llaman la parte norte del territorio. Sí, dice, fíjate, 22.3 dice, el rey de Israel dijo a sus siervos, o sea, el rey de Israel era Acab, y el rey de Judá era Josafat. ¿No sabéis que Ramot de Galat es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, fíjate, esta es una conversación entre Acab y... ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y tu pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjate, o fíjense, Josafat era más espiritual, por así decirlo. Sí. Acab ¿se acuerdan que Acab fue el que persiguió a Elías, el que estaba casada con una pagana terrible que era Jezabel, ¿no? Jezabel? Había hecho apostatar al pueblo de Israel en una forma total. Y Josafat le dice, no, podemos consultar a Dios, a Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué nuestro padre? ¿Para qué claro, nuestro, para que nos diga, más ¿no? o menos dirá eso, ¿no? Es eso que lo que habrá querido decir. Ahora fíjense ustedes que la respuesta de Acab. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. Upa, ¿cómo es esto? O sea, tenía profetas Acab. ¿Qué profetas tenía? Esto me hace acordar un poquito a los gabinetes políticos, ¿viste? Que tienen los gobiernos democráticos, ¿viste? Que tienen sus gabinetes, donde tiene un ministerio de guerra, un ministro de guerra, un ministro de defensa, bueno. Esto vendría a ser algo similar, para hacer una comparación. Claro. Acab tenía profetas. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400, fíjate, 400 profetas tenía. A los cuales les dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré? Y ellos, o sea, los profetas, dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Así fue, terminante fueron los profetas. Mirá, Dios dice, suban porque lo entregaron, está entregado, ustedes van a ganar. Eso es lo que Dios dijo. Siguió el consejo de Josafat. No consultamos, sí, vamos a consultar. Yo tengo acá 400 profetas que se comunican con Dios. Y les tocó, hablan,
Dice, vamos. Ahora fíjense la respuesta de Josafat. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, habían consultado a 400 y habían tenido la respuesta de que Dios les dijo a esos que vayan. Pero Josafat dice, ¿hay algún profeta? O sea, no hay 401. No hay uno que podamos consultar. O sea, en esta pregunta, evidentemente, hay algo más detrás de todo eso. Ajá. Que no es visible. Que no es visible porque... Ni escuchame, explícito. Explícito, porque si Acab trajo a 400... Y el corazón de Josafat no estaba... No estaba, ¿viste? Y estos 400 profetas, ¿quiénes son estos 400 profetas? Es verdad lo que dicen. Claro. Son de Dios. Consultaron a Dios. ¿Cómo es? Se ve que en el fondo Josafat tenía esa duda. Porque si no, escuchame, estamos hablando de 400, no estamos hablando de uno, dos, ¿viste? Porque si hubiese acá hubiese traído a uno, hubiese dicho, bueno, esperá, está bien, es la palabra de uno. Claro, se supone que si son muchos... Ya está. ¿Me seguís, Walter? ¿O me sí. siguen, amigos? Bueno. Pero, por eso que dice Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y escuchen la respuesta de Acab. ¿Querés leerlo vos, Walter, en tu versión, en el 8? Estamos en el 8. El rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Detenete. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. Ah, la mierda, fíjate. ¿Qué? Había uno. Había uno que podían consultar, pero no le gustaba, porque siempre, según Acab, le decía todo lo que él no quería escuchar. ¿Qué nos hace pensar esto, Walter, amigos, hermanos? ¿Qué podemos meditar? ¿Cómo podemos interpretar o ver este hecho allá en el tiempo? Con un rey que tenía 400 profetas y había 401, no había 401, pero 400 aparentemente le decían lo que él quería escuchar. Porque uno, Micaías, que él no nombra, en mi versión dice, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imía, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y ahí lo llama el mal. Él dice, me profetiza el mal. El mal, pero ¿qué es el mal? Bueno, eso podemos sacar, fíjense de que esto es un poquito lo que hablábamos de la tergiversación del carácter de Dios, ¿no? Cómo hay hombres que sirven al imperio de Satanás o al reino de Satanás, diciéndote cosas que vos querés escuchar en el fondo, esas cosas agradables, ¿viste? Lo que vos dijiste antes de que, bueno, me hablan bien. Porque eso es lo que uno en el fondo desea, ¿viste? Que nos digan cosas agradables a nuestros oídos. En el terreno de lo, si querés llamarlo de lo secular, no de nuestra congregación semanal, cristiana, pero vos lo ves en el terreno de los gobernantes, ahora te dicen, qué mala onda. No, hay que ponerle onda, hay que ser positivo, tenés que tener buena onda, no podés hablar así. O tenés que tener fe. O, por ejemplo, tenés que tener fe. Sí, trae un montón de reflexiones. ¿Qué es fe? ¿Qué es buena onda? ¿Qué es buena onda? ¿Qué es mala onda? Porque aquí la palabra de Dios, si seguimos leyendo en la escritura, dice que él persiste en que, no, ese tipo es mala onda, siempre me dice cosas, me profetiza cosas malas, o que no son del agrado de Acab, no eran del agrado de Acab. Evidentemente Acab estaba
cómodo en su reino, y si pudiéramos, es más, si entráramos en detalle en la historia, nos daríamos cuenta que hay un montón de detalles más sobre los que Dios no está de acuerdo. Lo hablábamos con amiguitos el otro día, ¿no? Porque hay preguntas que salen de eso. ¿Dios está de acuerdo con la injusticia? Acab juntaba impuestos y se los mandaba a Egipto para mantener esas relaciones carnales bien. ¿Para qué? Por si tenían que pelear con... Y hasta aquí Dios les había hecho ganar casi todas las batallas, y ellos casi siempre no habían intervenido, salvo raras excepciones, nunca habían intervenido, porque se había resuelto celestialmente la cuestión. Dios había intervenido sin que el hombre se comprometiera más allá. El otro día hablábamos al respecto de cuando le preguntaban a Jesús de dónde venía su trono, ¿no? Y él respondía, ellos respondían, nuestro trono viene de la gloria de David, del imperio, cuando nosotros fuimos imperio. Eso es lo que decían los dirigentes. Ahí nuestro templo era un esplendor, nuestro gobierno era un esplendor, todos los otros pueblos rendían pleitesía al Dios de Israel, porque la pleitesía la rendían al pueblo de Israel. Entonces esa discusión mantenían con Jesús, y Jesús le decía, no es así. Como mi Señor, como me acuerdo muy bien cómo era la relación, como mi Señor le dice Señor a mi Señor, y la respuesta de los muchachos era carnal. ¿Cómo? Vos no tenés 50 años y le vas a decir a David. Es carnal la lucha que proponemos los hombres. Es carnal la lucha que propone Acab, porque Acab quería seguir conquistando pueblo, manteniendo las relaciones carnales, seguir cobrando impuestos para someter al mismo pueblo de Israel, recaudando impuestos para mandárselo. Pero tampoco la liberación es por ahí, tampoco esa es la liberación, porque ya también los discípulos de Jesús lo mostraron. No, libéranos del imperio. Judas, en sus aspiraciones más profundas, que había visto al Señor Jesucristo hacer muchos milagros, lo que quería era que el Señor, en el ultimátum de las cosas, cuando Él lo llevara a atrapar, era que el Señor levantara su dedo y destruyera a los romanos. Sin embargo, esa no era la voluntad del Señor. El Señor dejó que el conflicto se desarrollara hasta el final de los acontecimientos y llevó a cabo lo que Él vino a hacer, a poner su vida por nosotros. Y nosotros estamos esperando que nos liberen. No, yo necesito una bendición, Jan, Lito, Raúl, yo necesito una bendición. Necesito prosperar en mi vida. Necesito tener un buen auto. Necesito tener... ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá? No digo que Dios no lo conceda, pero no es el propósito primario. Porque el propósito primario está en que nosotros hablemos y consultemos a Jehová, y no a través de, sino nosotros mismos. Vos sabés que, pero vos sabés que justamente lo que estamos hablando es que tiene todo que ver con todo, y el meollo o la punta está por el lado de la tergiversación del carácter de Dios, de que hay un enemigo que lo que está haciendo y viene haciendo desde la caída del hombre es tenernos ocupados en un conflicto que no hay tal conflicto, y el conflicto que nosotros ahora en forma personal como individuos, vos bien lo dijiste, nosotros estamos preocupados por nuestras necesidades. Por eso que en la tergiversación del carácter de Dios está esa idea de que tenemos un Dios Padre que desde el cielo va a resolver nuestros problemas individuales aquí en esta tierra. Y ya arrancamos mal, ¿viste? Porque yo me estoy, que no quiere decir que no sea, pero me estoy preocupando por mí.
y estoy pidiendo por mí, por mi necesidad, y cuando nos reunimos en ese templo, vamos con nuestras necesidades. Y justamente el reino de Dios no es mirar por la necesidad de uno mismo, porque Jesús mismo, Él no se preocupaba si tenía casa, si no tenía casa, si comía, no comía, que lo tenía. De hecho, era una dádiva más. Lo tenía, pero su preocupación, su andar, era la preocupación por el otro, por el necesitado, por el individuo, ya sea necesitado o no necesitado, porque había personas no necesitadas y también estaba preocupado por ellos, porque ellos estaban, su cabeza no estaba bien en cuanto a lo que hacia donde ellos iban caminando. Por eso que el enemigo ha tergiversado tanto el carácter de Dios, que de pronto, como dije antes, nos reunimos en un lugar, pedimos por nosotros y después nos vamos a nuestras casas. Yo últimamente, digo últimamente por decir un tiempo, claro, un tiempo cronológico, claro, un tiempo de nuestra existencia, porque hace como 20 años en la iglesia, por lo menos en la que yo participaba, había un departamento que se llama Departamento de Obra Misionera, en el cual se hacían planes para poder extender el mensaje de Dios. Y yo no sé si las iglesias de hoy tienen proyectos de hacer obra misionera, pero no solamente dando a conocer a través de la palabra, sino a través de los hechos, porque por lo que los necesitados, hay cada vez más necesitados, hay cada vez más personas. Por eso que cuando en el último libro, cuando Jesús dice: venid benditos de mi ¿cómo dice? Venid benditos de mi Padre, ajá, heredad el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice? Bueno, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estaba en la cárcel y me visitaste, estaba enfermo y me visitaste, tuve frío y me abrigaste. Tuve frío y me diste. O sea, ¿cuáles eran las condiciones? No las condiciones. ¿Cómo Jesús pudo decir: ustedes son los que van a heredar este reino? Son que tiene estas características. Que tiene estas características, que tiene ese sentido, ese sentimiento, esa actitud. De hecho, Raúl, Jean, hermano que estás del otro lado, Andrés, hay muchos de nosotros que puede que lo hagan. Esto no es una acusación. Lo estamos presentando. Es una presentación. ¿Por qué? Porque el tema es Jean decía, pero vos, antes de abrir el micrófono, ¿no? Hablábamos entre nosotros. Porque hay apariencias de lo que parece. Tuvimos un dirigente muy importante decir, a boca de jarro: bueno, ¿qué quiere que le haga? Los pobres lo tendremos siempre entre nosotros. Jesús ya lo dejó. Y el hombre lo decía inclusive hasta convencido. Y uno notaba, no a simple vista, pero que en eso había hipocresía. ¿Por qué? Sí, es verdad. A los pobres, y que por eso los vamos a tener siempre en ese estatus. ¿Entendés? O peor aún, él es pobre y yo no soy pobre. Yo hablaba el otro día con un amigo y le decía: mirá, nosotros somos pobres. Y él, medio a regañadientes, aceptó la condición. Pero él decía: bueno, pero nosotros algunas cosas tenemos, decía, pensaba, ¿no? Y sí, está bien, y mañana no las tenés. Y eso que hay algo, hay algún bien material o algún bien personal, espiritual, que te quita de la pobreza. Si eso mañana desaparece y volvés a la misma condición. Porque lo que describe Apocalipsis al respecto de nuestra situación como iglesia y personal, en la iglesia de la Odisea,
no es una condición de la que se pueda salir. Dios dice que es una condición de la que yo ya estoy. Caí, ya estoy, ya estoy ahí. Ya estoy ahí. No es que voy a llegar. ¿Cómo es la fórmula? Comprar colirio para ver que es así, y oro refinado en el horno, del cual ese oro no tiene precio porque es gratis. Ahora, ¿quién es el oro? Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. Él sí tiene la condición que yo necesito. Él es la condición que yo necesito. La constitución humana, en la nueva creación, la nueva criatura, el nuevo Adán, es Jesús. Él es eso que yo necesito. Pero esto que yo soy no varía. Parece triste la situación, pero es más que alegre. Yo hace años le decía a un hermano que ahora se fue al descanso, me acuerdo, en una escuela sabática, le decía, predicando esta cuestión, ¿no? Y yo le decía a los hermanos, ¿no? Incrédulo de mí, como Tomás. Escuchaba a un hermano en esta radio el otro día decir que Tomás no tuvo fe, por eso le pidió a Jesús meter los dedos en el costado para saber que era Jesús. Y yo decía a estos hermanos, como Tomás, le decía, ¿pero ustedes realmente creen que esto es verdad? Hace muchos años atrás. Entonces empecemos a bailar arriba de los bancos, porque si Jesús, hoy que Dios me ha mostrado con más claridad el Evangelio como el Cordero de Dios, como el Cordero sustituto en el juicio, como alguien que me sustituyó de una manera indecible, porque Satanás sigue acusando a mi persona. Y él hablaba del juicio y se gloriaba, y pasó una canción muy bonita donde una mujer decía, vos sos mi abogado, que hablen con vos. Por esto que decíamos, porque el conflicto es en los lugares celestes, ¿no? Por mi alma se pelea, por mi existencia, por mi preexistencia, por mi eternidad, se pelea en los lugares celestes. Y yo lo tengo resuelto el tema, y Dios nos lo quiere dar a nosotros como certeza, inclusive para que lo reclamemos cuando pedimos en oración. Porque yo no le pido a cualquiera, no le pido a un Dios pordocero, por favor, dame o dame de comer mañana. ¿Qué clase de Dios es ese? Yo se lo digo a mi nuera, se lo digo a mi hijo, yo un Dios así no lo quiero. Ese Dios es un malvado si yo le tengo que pedir así, por favor, dame de comer. No, pero está bien. No, yo no intento ser burlón, ¿eh? No, pero no hace falta tener que... no hace falta tener ese, porque podemos decirlo. Sí, pido, convencido, y hay gente, bueno, pero convencido. Claro, pero esa gente, creo yo, y esto de verdad lo digo, es respetada profundamente por Dios. Tal vez no por mí, pero sí por Dios. Entiendo lo que decís, pero a mí me molesta sobremanera. A mí en particular me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque no puedo ver un hermano en Cristo pidiéndole a nuestro Padre, que es sobreabundante en gloria y en gracia, de esa manera. Ese no es mi Padre, y no es el Padre de él tampoco. Por eso me apena, Raúl. Me da... disculpen por la vehemencia con la que hablo, pero es así. Lo que pasa es que, bueno, volvemos de vuelta, siempre giramos sobre lo mismo, que el enemigo ha sembrado tanto en nosotros que justamente por esa idea que él nos presentó, actuamos así, pensando que es así nuestro Dios. Por eso que nosotros somos amados de Dios, comprendidos por Dios, perdonados por Dios y justificados por Dios, porque Él sabe de eso, sabe que aunque de pronto yo no tenga esa creencia de pedir así como decís vos, pero también puedo tener la otra creencia, yo no soy así, también estoy equivocado. Porque en el fondo estamos todos en la misma, claro. De una o de otra. Yo porque no creo que no es así, y el otro porque cree que es así. Somos naturaleza caída.
Por eso que Satanás estuvo enfurecido, porque nosotros no teníamos perdón de Dios. No teníamos Dios no podía obrar con misericordia. Por eso que su batalla en el cielo la trasladó acá a la tierra, y por eso que él dice de que si él es bueno, no te puede castigar. No te puede castigar. Ahora, si te castiga, es porque no es bueno. Fíjate vos, qué terrible que es, ¿eh? Es sagaz. Es sagaz. Muy sagaz. Muy sagaces. Claro. Pero Jesús lo puso al descubierto. En la cruz del Calvario reveló su carácter, su tergiversación y su mentira. Porque ahí mostró que Dios es amor y justicia a la vez. Por eso viste que estaba el famoso salmo que dice en la cruz del Calvario se encontraron y se besaron la justicia y la misericordia. Justamente Satanás decía eso, y eso se propaga hoy en las iglesias, y de que Dios en el fondo no castiga, viste, ya me perdonó, viste, pero él es justo. Lo que sí tenemos es a la persona de Jesús como nuestro sustituto. Entonces ahí lo derribó a Satanás, ¿viste? Y por eso hay tanto, los profetas, no abrió su boca, como oveja fue al matadero, porque en realidad a mí me tratan mal y yo enseguida saco el lomo al golpe. El Señor no abrió su boca. Le pegaron, lo acusaron y no abrió su boca, porque el destino final era ese, mostrar que la justicia es decir, por mi pecado tiene que tener una víctima. Claro, y la víctima era yo. Es que anteriormente era yo, era. Y es lo que pedía Satanás, por eso decía, claro. no, Walter no puede vivir. Justicia con él. Tiene que ser. Tiene que ser. Los 10 mandamientos no los cumple. Muerte. Vos fijate que muerte irremisible. Vos fijate que en el caso de Moisés, eso está en el libro, no es un invento nuestro. Fíjate que Satanás reclamó el cuerpo de Moisés. O sea, cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la vida de Moisés. Podríamos ver en el programa próximo ese pasaje, Raúl. Vos fijate, porque él decía, Satanás le dijo, ¿qué? Si él te negó cuando golpeó la roca, ¿viste? ¿Y que Dios mismo le dijo? Vos no vas a entrar. A la Canaán terrenal. A la Canaán terrenal, no entrás. No vas a entrar. Porque hiciste esto. Y entonces dijo, ¿ves? Él hizo eso, se mandó a último momento, fue bueno durante toda su vida, pero en último momento te falló, te falló totalmente. Cometió pecado contra vos. No puede. Reclamaba el cuerpo. Y le dijo, no. Y eso... Mirá sobre qué puntualidad el enemigo reclamaba en la acusación, ¿no? Porque había matado a un egipcio. Y sin embargo, pero eso no aparece. No. ¿Dónde aparece? Aparece donde Satanás sabe qué es pecado y qué no es pecado. Y el Señor clarifica la justicia y la misericordia, la pone. Es decir, porque Él tampoco... a ver, es nuestro Padre. Por eso dice la palabra de Dios que Dios a quien ama disciplina. Porque me ama me disciplina, no por otra cuestión. Y porque te ama te disciplina. Por eso viste de que hay muchísimas personas hoy engañadas, van buscando en distintos templos una palabra de Dios que les diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces si van a escuchar algo, no, porque se viene el fin, porque Jesús está por venir y se va a terminar todo eso. No, yo no quiero escuchar eso. No. Háblame del amor de Dios, ¿viste? De que me va bien con como Acab. Claro. Toda mi naturaleza me propone a mí ser como Acab. No, decime que yo voy a derrotar a los sirios, ¿viste? Yo tengo 300 amigos en el Facebook que me dan like. Me dicen me gusta. No, ¿qué está hablando? Este no me habla del amor de Dios, ¿viste? Que me va a acompañar, que me va a proteger.
que me va a dar trabajo, que me va a dar salud. Esta vez, ¿qué están hablando? Eso es lo que Satanás susurra a nuestros oídos. Pero resulta de que justamente el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, son las buenas nuevas de su reino. ¿Y qué es? Que Cristo vivió, murió y resucitó. Y todo lo hizo en mi persona. Bueno, ya te diste cuenta. Ya terminamos, Sí. y agradecemos a los oyentes y haber podido compartir con esto. Te deseamos una feliz sábado, feliz semana, y nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Andrés, nos estamos yendo. Ya nos estamos yendo. Que tengan buena semana y hablen ustedes con el Señor, ¿eh? ¿Sí? Un abrazo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar.